¿Estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Marcelo. Un gusto estar acá. Bien. Bueno, hoy 11.121 casos. O sea, no solo 11.121 casos, es que hace 3 semanas estábamos abajo de 1.000. Sí, claro. Claramente estamos evolucionando a la tercera curva en Argentina. ¿Es la tercera ola esta? Es la tercera ola en Argentina, sí, claro. Tenemos un aumento muy significativo. Estábamos ya desde agosto-septiembre haciendo unos esfuerzos enormes para poder postergar lo más posible esta ola, porque lo que queríamos antes que tener la ola era avanzar con la vacunación de manera significativa, que es lo que de alguna manera hace que cuando aumenten los casos, esos casos sean leves y que te protege sobre todo para la enfermedad grave y mortal. Y es un poco lo que estamos viendo, un aumento muy, muy importante de casos en la Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires, con la enorme mayoría de ellos cuadros leves porque ocurren en personas vacunadas, ¿no? Estamos, bueno, en un momento especial del año. Por supuesto, y si vos mirás lo que pasó el año anterior, pasó algo muy parecido en términos temporales, ¿no? Porque el mes de diciembre muchas veces la gente se preocupa por quiénes se van a encontrar el 24, pero en la práctica desde el día 5 o 6 de diciembre hasta fin de mes... Están todos los restaurantes, los bares, casi todas las noches, casi todas las noches hay encuentros sociales, la gente necesita encontrarse, despedir el año, ver a los amigos, a los compañeros de trabajo, a los familiares, bueno, y eso naturalmente aumenta la interacción social y el riesgo. Acá lo importante, como nosotros siempre decimos, es tenemos que lograr hacer las cosas que queremos hacer de manera con cierto cuidado. ¿Cuál es el cierto cuidado? Llevar la mayoría de las actividades al espacio abierto y usar el barbijo permanentemente. Ahora, Fernán, ¿puede haber medidas? O sea, porque el año pasado hubo medidas. O sea, empezó la curva y hubo algunas medidas de restricción, sobre todo nocturnas, que duraron una semana hasta entrado enero. ¿Puede haber medidas ahora? Lo que pasa es que la situación del año pasado temporalmente es similar, pero epidemiológicamente no. Básicamente porque el año pasado no había vacunas y no habíamos vacunado, ¿no es cierto? Hoy yo te doy datos de la ciudad que son muy fuertes. El 91% de los porteños ya inició su esquema de vacunación, 91%. Recordá que hay 3 o 4 puntos de personas que no se pueden vacunar por razones de la pequeña edad, ¿no? Sí. Entonces, prácticamente quedan apenas un 5% de los porteños que no hayan empezado su esquema de vacunación. El 84% ya tiene la segunda dosis dada y el 16% ya completó su tercera dosis. Es decir que los niveles de vacunación, cuando comparás con países de muy alta vacunación, son verdaderamente muy comparables, ¿no? Ahora, la OMS acá también está, yo creo que estaba más con una visión sobre el hemisferio boreal, dijo, no se hagan las fiestas de... Sí, primero como ¿Nosotros qué hacemos en pasado mañana? Como decís vos, primero tiene una visión más del invierno del norte, ¿no? Pero además, como hablamos hace un rato, es el debate sobre lo que pasa una noche cuando llevas 10, 15 o 20 noches con mucha interacción, es un debate un tanto parcial. Acá lo que tenemos que hacer es aprender a cuidarnos, aprender a encontrarnos tomando algunos pequeños recaudos que son los que estábamos hablando, ¿no? Claro, o sea, básicamente aire libre... Encuentro en el espacio abierto y usar el barbijo, son las dos cosas. Y por supuesto que cada uno complete el esquema de vacunación que le corresponde. Si uno tiene la vacunación, ¿está inmune o se puede contagiar? No, ahí es muy importante diferenciar el tipo de vacunación que ya completaste y dos, el tipo de variante que está circulando. Bien. Hoy en la Ciudad de Buenos Aires... ¿Qué está circulando? Bueno, la Ciudad de Buenos Aires es eminentemente Delta y es un poco toda la ola. En los últimos días empezamos a detectar variantes que potencialmente podrían ser Omicron. Faltan las confirmaciones de las secuenciaciones genómicas, pero algunas características de los test indican que potencialmente podrían ser. Entonces estamos evolucionando una curva y una ola de Delta, potencialmente en estos últimos días, sobre todo que aumentaron más los casos, influenciada o potenciada por la aparición de Omicron. Ahora, revisemos un segundo el tema de las vacunas. Sí. Sabemos que las vacunas te protegen para la enfermedad, pero sobre todo para que esa enfermedad quede solamente en la nariz y no baje a los pulmones, es decir, para que no hagas una enfermedad grave y mortal. Cuando vos ves la situación de la variante Delta, la doble dosis de vacuna para la enfermedad te protege según la vacuna, 60-70% te baja el riesgo. Sí. Es decir, que cada 100 que se hubieran enfermado se enferman 30-40. Eso es con doble dosis para la variante Delta. Y con triple dosis esos números se van verdaderamente arriba del 90% en la enorme mayoría de las vacunas. Cuando ves, y por supuesto una enfermedad grave y mortal, siempre arriba del 90%. Cuando vos ves Omicron, con 2 dosis no es suficiente para evitar la enfermedad clínica, la enfermedad leve, apenas baja el riesgo entre 20 y 30% según la vacuna.
y cuando vos mirás la protección para enfermedad grave y mortal con 2 dosis, el descenso del riesgo es casi del 70%, y con la tercera dosis te baja el 70% de la enfermedad leve y te baja de vuelta 90% de la enfermedad grave. En otras palabras, para no tirar tantos números a la gente, si vos tenés 2 dosis de vacuna, estás bien protegido para la ola de Delta. Para la ola de Omicron, sobre todo para no hacer la enfermedad clínica, la enfermedad leve, requerís las 3 dosis. Está bien. Ahora, hay mucha gente, digamos, la ciudad empezó a vacunar la tercera dosis. Hace varias semanas. Nosotros ya vacunamos más de 500.000 de personas. Pero mucha gente, y sobre todo gente que pues, quizás se va de vacaciones en enero y dice, a mí no me toca. ¿Qué plazo hay entre la última dosis, o sea, la segunda dosis, y la tercera? ¿Qué plazo usa la ciudad? Bueno, en realidad hay una normativa nacional propuesta y aprobada por la Comisión Nacional de Inmunizaciones y el Ministerio de Nación, que hemos compartido en las 24 jurisdicciones, que es la dosis de refuerzo, la tercera dosis, darla a partir del 5.º mes, los 150 días desde la segunda dosis. Nosotros en la ciudad le hemos ofrecido la vacuna a la totalidad de los que han cumplido esa fecha, y si alguien por algún motivo no la cumplió, si me permitís pasar el mail a donde pueden comunicarse. Por supuesto. Consulta vacunacovid@buenosaires.gov.ar. Si alguien que ha cumplido 150 días de su segunda dosis no ha recibido la invitación para la tercera, porque no necesitan ni empadronarse ni llamar, tienen que recibir la invitación. Si por algún motivo no la recibieron, mandan un mensaje a ese mail con el número de contacto y lo vamos a contactar para vacunarlo. Bueno, nosotros hablamos hace un ratito en Telenoche y me llegaron un montón de mensajes de gente llaman que ahí o a ese correo o al teléfono. Mandan directamente al correo, es más sencillo. Al correo mandan, nos describen e inmediatamente le mandamos el turno. Habló su colega de la provincia de Buenos Aires, Kreplak, que le quiero hacer escuchar esta frase. Seguro la escuchó, pero lo vamos a recordar. Ayer hicimos un cruce de bases de datos justo ayer a la tarde y observamos que si dividimos a la población en niveles, en quintiles de niveles socioeconómicos, los niveles más elevados económicamente, los primeros 3, tienen una diferencia de 6 veces superior en contagio con los niveles inferiores. ¿Es cierto esto? Bueno, es muy importante explicarle a la gente un poco cómo es que se transmite y cómo se contagia esta enfermedad, ¿no? Esta enfermedad, por un lado, se contagia sobre todo en personas susceptibles, es decir, que no han tenido la enfermedad previa o no se han vacunado, son más susceptibles. Y del otro lado, cuanto más interacción social o intimidad o hacinamiento familiar, naturalmente más se contagian. Una persona, una familia muy hacinada. Entonces, lo que ha pasado con esta enfermedad es que la primera ola fue sobre todo una ola que corrió por los barrios más necesitados, por la gente que no solamente vivía más hacinada en su casa, sino que tenía la necesidad de salir a changuear o a trabajar. La primera ola en la ciudad terminó con las personas más necesitadas, cerca de 30% de ellas cursó la enfermedad. Cuando ante la vacuna. Claro, después de la primera ola que fue allá, que completamos en el mes de fines de agosto, principios de septiembre del 2020. Sí. Y más del 30% de las personas del sur y sobre todo en los barrios populares, y menos del 4% en la zona más pudiente, en la zona norte de la ciudad, tuvieron la enfermedad. Así que es una enfermedad con una primera ola que corrió sobre todo por la gente más necesitada. Naturalmente, a la medida que la gente más necesitada, más hacinada, tuvo la enfermedad, era menos susceptible. Entonces, posteriores olas cada vez más caían sobre las zonas económicamente más pudientes porque no habían tenido aún la enfermedad. Entonces, la primera ola es básicamente la gente necesitada, la segunda una combinación, la tercera tiene un componente más de la gente económicamente más acomodada porque son las que menos han sufrido previamente. Eso es habitual. Claro. Así explicado se entiende, pero es como que fue una frase como de clase, ¿no? Como diciendo, los ricos o los que más tienen no se cuidan. Sonó así, por lo menos se interpretó así lo que creo. Bueno, siempre esta enfermedad desde el primer día se intentó de alguna manera las personas que sufren la enfermedad preguntarse por qué la tienen, ¿no? Yo creo que hay que ser muy prudente con esa mirada. Todos tenemos la posibilidad y el riesgo de contagiarnos. Lo que tenemos que hacer es cada uno aportar lo nuestro para cuidarnos. ¿Están trabajando coordinadamente o eso ya es historia antigua? No, nosotros siempre hacemos reuniones de Porque ministros. La política se metió ¿se acuerda cuando le recortaban los fondos a la ciudad de Buenos Aires? A partir de ahí como que la política se metió en cada decisión. Era un perro y gato, ¿no? Nosotros siempre con la ministra de Nación y los ministros provinciales fuimos dialogando, acordando la mirada epidemiológica primero y acordando las medidas después, y eso en ningún momento de toda la pandemia se interrumpió. ¿Hay vacunas?
O sea, no Sí, podemos claro. quedar tranquilos que ahora, porque digamos, primera parte del año a uno lo llamaba a vacunar y se tiraba de cabeza porque no sabía qué iba a pasar. ¿Ahora hay vacunas suficientes? Hoy tenemos suficiente cantidad de vacunas en cada una de ellas y las campañas de vacunación, la mayor limitación que tienen para ir más aceleradamente es más personas que cumplan el periodo que tienen que cumplir para ser vacunadas en su tercera dosis. No es por falta de vacunas. ¿Y qué pasa con la Sputnik? Digamos, ¿se vacuna más con Sputnik? Sí, claro. Nosotros recibimos ya hace 2 meses que estamos recibiendo el componente 2 de Sputnik y tenemos suficiente stock para aplicarlo. De hecho, estamos aplicando todos los días 500 a 1000 turnos con componente 2 de Sputnik a aquellas personas que se habían aplicado la 1 y todavía les faltaba la segunda dosis. Porque hay mucha gente, digamos, que no quiere saber nada con la Sputnik. Como hay problemas para viajar, la gente que habitualmente viajaba, bueno, Estados Unidos uno no puede entrar, en Europa hubo algunos países que ahora se liberó un poco. Sí, en Europa en general está más liberado, en Estados Unidos todavía no está resuelto el tema. Yo lo he dicho muchas veces, yo creo que eso es una decisión burocrática en términos de las burocracias de los estados, que no tiene sustento sanitario, es una decisión más de burocracia y estoy seguro que en el corto plazo se va a resolver. Doctor, y digamos, ¿cuál es el horizonte? ¿Cómo ven? O sea, ahora vamos a mantenernos así, ver qué es más o menos lo que sucede en la próxima semana. Me imagino que habrá un día a día. Pero ¿podemos volver a cierre, por ejemplo, en marzo, en abril, como está ocurriendo en Europa? Porque la gente no queremos saber nada con eso. Sí, y claro. además el impacto económico. Claro, yo creería que si seguimos avanzando fuerte con la campaña de vacunación y de acá a abril teníamos todo el cronograma para completar las terceras dosis en todos los porteños que han sido vacunados con 2 previas, seguramente la sociedad va a estar suficientemente protegida para que eso no sea necesario ni siquiera discutirlo. Y puede ser, digamos, que implique que haya una cuarta dosis y una... Bueno, porque, digamos, con esta enfermedad ya si hemos... a los 5 meses hay que dar como un tercer refuerzo, uno dice, bueno, de acá a 5 meses me tengo que dar otro refuerzo. Naturalmente, siendo una enfermedad que se va creando el conocimiento científico en la medida que va pasando el tiempo, es imposible anticiparse con precisión, pero digamos, es muy probable que luego de esta tercera dosis tengamos que ir aplicando periódicamente un refuerzo, tal vez anualmente, sobre todo si logramos rápidamente tener lo que ya muchos laboratorios están probando y, en fase 3, que es la segunda generación de vacunas, ¿no? Las vacunas que tienen las variantes estas nuevas, que tienen cierta evasión a la inmunidad o evaden los anticuerpos anteriores y entonces lograr vacunas más eficaces para la circulación de las variantes que están hoy por hoy en la comunidad. ¿Y qué pasa? Hacías una mención a los medicamentos para el tratamiento. O sea... Bueno, se ha avanzado mucho, ahora saben que hay varios medicamentos nuevos, algunos que son antivirales, es decir, que bloquean la capacidad del virus de replicarse dentro de las células, sobre todo los que están más en los medios de comunicación actualmente, son 2 píldoras de 2 fabricantes diferentes. Todavía no están aprobados en la Argentina por la ANMAT, están en proceso de aprobación por la FDA. Y luego, por supuesto, lo de siempre, los anticuerpos monoclonales para dar precozmente, para evitar el ingreso del virus a la célula, y los ya conocidos y muy utilizados corticoides o inmunosupresores para las situaciones más graves, ¿no? Estamos terminando el año, ¿no? O sea, tuvimos marzo del 2020, casi un año, y este año, ¿no? Completo con pandemia. ¿Qué errores cometió Argentina? Me parece que ya ha sido bastante debatido. Yo creo que algún punto de debate está en haber podido destrabar más rápidamente las medidas de restricción, allá por los meses de julio, agosto. Me parece que la intensidad de los testeos podría haber sido mejor. Y los tiempos de la campaña de vacunación podría haber sido un poquito más anticipadamente si no hubiéramos tenido los problemas de producción mundial que tuvimos. De manera que yo creo que esas 3 características se podrían haber hecho mejor. Bien, muy bien. Fernán Quiroz, gracias. Por favor, gracias a ustedes. Gracias y bueno, felicidades. Esperemos no... lo que sí la gente como que no quiere saber más nada, ¿no? Está muy saturada el tema. Hay mucho cansancio. Digamos, lo que está pasando en Europa, uno lo ve y dice, pero otra vez sopa, otra vez hay que cerrar. Aunque sean periodos cortos, ¿no? Sí, claro. Porque hay el mucho daño fue muy cansancio, grande. hubo mucho daño en todas las dimensiones de las personas. Tenemos que ser muy cuidadosos con el diálogo, con la comunicación y sobre todo con las medidas en este tiempo que pasa o que viene. Pero el mensaje más importante es que todos podemos hacer algo cada día.
y ese algo es cumplir estas mínimas normas de el uso del barbijo, el reunirnos en el espacio abierto y el cumplir con la campaña o la etapa de vacunación que a cada uno le toca. Claro. Ahí, bueno, también va a ser difícil tomar medidas. Todo el episodio vinculado al presidente, a la primera dama, eso generó mucho... Por supuesto, pero hay que recordar siempre que el control principal de lo que a uno le pasa en la pandemia está en lo que uno decide hacer cada día. Uno primero se tiene que cuidar. Es que eso es ser un ciudadano. Construir ciudadanía es dar información transparente, veraz, oportuna y que las personas con esa información cumplan con el cuidado de sí mismo de la mejor manera de lo que sabe hacer. ¿Para usted tiene que ser obligatoria la vacuna? Mira, al día de hoy las vacunas no han sido aprobadas de manera definitiva, de manera que difícilmente se puedan discutir su obligatoriedad. Yo creo que primero se requiere completar la fase 4, que son las fases de vigilancia epidemiológica o farmacológica sobre cuáles son los efectos adversos que potencialmente se puedan describir y después de eso discutirlo. Porque hay, digamos, en el último tiempo hay... Digamos, si bien los índices de vacunación son altísimos... Es que en la ciudad ese debate es un debate que no tiene mucho impacto porque en la ciudad y en la Argentina en general no hay un movimiento antivacuna muy significativo. Pero hay gente que dice, no, bueno, no me vacuno. Lo que pasa es que el derecho de uno termina cuando empieza el derecho de los demás, ¿no? O sea, no vacunarse individualmente implica que expones a otra gente quizás a contagiarse. Pero vos fíjate, Marcelo, yo te daba los datos de la ciudad. Sí. 91% de los porteños tomaron la decisión de vacunarse y hay 3-4% que no podrían nunca vacunarse. Con lo cual no estamos discutiendo de ningún número que tenga significancia para que vaya a cambiar algo la epidemiología o la situación sanitaria de la ciudad. Y los chicos, estamos por terminar, pero bueno, surgieron otras preguntas. Y los chicos, digamos, ¿deben vacunarse? Bueno, los chicos de 3 a 11 años tienen una vacuna aprobada, que es Sinopharm, que es suficientemente segura, que es eficaz, y los chicos de 12 a 17 años tienen otra vacuna que es Pfizer, que también es segura y eficaz, y está ampliamente recomendado que se vacunen. Esa, digamos, porque también metió mucho ruido esos anuncios de Carla Bisotti, que después, bueno, que en China no se había empezado en el momento que dijo Carla Bisotti, y generó mucho ruido, ¿no? Me parece que a esta altura ya ese debate está zanjado, ya hay una enorme cantidad de niños que se han vacunado y la vacuna ha demostrado claramente su seguridad, ¿no? Bien. Fernán Quiroz, gracias. Gracias y